Bueno, llegan a ver el pizarrón, a ver si me pongo ahí. El tema de hoy son las uniones covalentes, ¿sí? Los que quieran pueden activar el micrófono, así vamos participando. Nosotros hasta ahora trabajamos con las uniones iónicas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la presentación de las uniones, dijimos que había dos tipos, las covalentes y las iónicas? Las iónicas eran aquellas donde la diferencia de electronegatividad entre los elementos que participaban era tan grande que uno de los elementos, el de mayor electronegatividad, era el que le arrancaba, por así decirlo, los electrones a el otro elemento. Mientras que en la unión covalente, la que vamos a ver hoy, la diferencia de electronegatividad entre los elementos no es tan grande. Por lo tanto, ninguno prevalece sobre el otro. Quiere decir, ninguno tiene la fuerza suficiente para llevarse los electrones hacia sí, ¿sí? Entonces, en las uniones iónicas se generaban iones. En las uniones covalentes, vamos a ver hoy qué pasa, ¿sí? Para recordar, unión covalente, antiguamente se decía que ocurría entre un no metal y otro no metal, o sea, entre dos no metales. En realidad ahora lo que más se usa es el criterio de la diferencia de electronegatividad. O sea, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que participan, que sea menor a 2,1, eso puede variar un poco dependiendo de la bibliografía. Puede que en un libro lean que diga menor a 2, pero más o menos anda por este valor. Lo importante es que la diferencia es chica, es menor a 2, menor a 2,1, menor a 2. Tenemos una unión covalente. Y para hilar un poco más fino, podemos hacer también una distinción. Cuando la diferencia de electronegatividad es todavía más chica, por ejemplo, entre 0 y 0,4, se dice que la unión es covalente no polar o pura. No polar significa que no se generan polos, eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 2,1, se dice que es una unión covalente polar, ¿sí? Hasta acá es un repaso y un detalle más que sumándole la electronegatividad. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Todas las que quieran. Pero ponele, si la diferencia en electronegatividad me da 0,4, ¿qué es? ¿Es polar o no Bueno, polar? ahí la podemos considerar más como el covalente polar. Ah, ok. De todas formas, esto es como a modo introductorio, ¿sí? No todo es tan matemático ni tan exacto. Después cuando veamos el tema de polaridad, van a ver que hay unas diferencias, vamos a explicar los casos, pero bueno, esto es a nivel general, ¿sí? No lo tomen así al pie de la letra porque puede variar un poquitito. Es solo una idea para que empiecen a conocer que hay moléculas dentro de las covalentes que se comportan como polares y otras que se comportan como no polares, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda más? Entonces avanzamos un poquito. Bueno, entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Y acá necesito que presten mucha atención y que vean lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una molécula. En este caso vamos a empezar con cloro 2. O sea, cloro gaseoso, ¿sí? Dos átomos de cloro que forman la molécula cloro 2. Bien. Lo que podemos hacer es todo el camino que hicimos para las uniones iónicas, o sea, partimos de la configuración electrónica de los elementos, averiguamos cuál es la cantidad de electrones que tienen en el último nivel para saber cuál es la representación de Lewis, y a partir de la representación de Lewis ahí es donde difieren de las iónicas. Podemos hacer todos esos pasos o vamos a usar un camino más abreviado para no hacerlo tan largo, que es como un atajo. ¿Se acuerdan de la configuración electrónica? Y se acuerdan que los electrones en el último nivel de la configuración electrónica coincidían con el grupo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¡Qué silencio!
Deben estar todos durmiendo. Bien. Entonces, dijimos, configuración electrónica. Los electrones en el último nivel de la configuración electrónica coinciden con el grupo. Si yo busco el cloro, ¿en qué grupo está? ¿Alguien que tenga una tabla? El 17. En el 17, muy bien. O sea, en números romanos, 7. Porque si yo hago la configuración del cloro, termina en 3S2, 3T5. La configuración electrónica externa. Entonces el cloro pertenece al grupo 7. Entonces, cuando yo lo represente según la estructura de Lewis, que lo que hacía era representar el elemento rodeado de sus electrones del último nivel, voy a poner el cloro con 7 puntitos. Y como son 2 cloros, voy a hacer otro cloro igual. Bien, entonces, acá viene la diferencia con lo que veníamos trabajando hasta ahora. Esta es una unión covalente. Covalente porque son diferencias de electronegatividad chicas, o sea, nadie le va a arrancar electrones a nadie porque no tienen la fuerza suficiente, sino que van a compartir electrones, compartirlos. ¿Se acuerdan que leyeron algo de la regla del octeto? La regla del octeto lo que indicaba es que todos los elementos quieren parecerse al gas noble más cercano, alcanzando la configuración más estable, y eso significa 8 electrones en su último nivel. ¿Sí? Entonces, si acá el cloro tiene 7, ¿cuántos le faltarían para alcanzar 8 y cumplir la regla del octeto? 1. 1, perfecto. Los 2 cloros iguales, a cada uno le falta 1. Entonces tenemos que buscar la manera de que compartan para obtener los dos el 8 que necesitan. ¿Cómo se hace eso? Hay diferentes maneras de representar una unión covalente, hay muchas. Yo les voy a explicar 2, pero pueden usar la que quieran, ¿sí? Si buscan en los libros o si ven videos van a ver que hay un montón de maneras de dibujarlas. Yo les voy a explicar una que para mí es la que quizás les resulte más fácil, pero hay más. Dijimos que cada cloro necesita 8, alcanzar 8. Y le falta 1 para eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Compartir. Entonces, voy a hacer como una nube, dibujar, representar una nube, que va a contener los 8 electrones que necesita cada cloro. Bien. Acá lo que hice fue mover un electrón para que se vea mejor el dibujo, pero siguen teniendo 7. Entonces, vamos a hacer que este cloro consiga los 8 que necesita. Disculpa, profe, un compañero me está avisando que no puede entrar. ¿Que no puede entrar? Sí, ¿Con el enlace? exactamente. Qué raro. A ver. Bueno, que pruebe una vez más a ver si le habilita el enlace y si no que ahora se sume en la siguiente etapa cuando cerremos esta parte. Igual todo queda grabado, así que lo puede ver después si no llega. Entonces, el cloro con sus 7 electrones va a sumar uno más. Va a compartir uno con el otro cloro. Y el otro cloro va a hacer lo mismo. 7 electrones y va a compartir otro. ¿Qué pasa entonces? En cada nube electrónica tenemos 8. Los 7 que tenía el cloro, más uno más,
que le está compartiendo el otro cloro. Y acá lo mismo, 7 más 1 más. ¿Se ve hasta acá? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Bien. Sí. ¿Qué quedaron compartiendo entonces, propiamente dicho? Esto, un par electrónico. Esta es una forma de representarlo. Como los dije, hay muchas. Vamos a ver otra. Otra manera de dibujar lo mismo sería hacer los cloros con sus electrones. Hacer el otro cloro. Profe, una pregunta, ¿qué son los puntitos? Sí. Ya lo hiciste. Los puntitos que están alrededor de... Los puntitos. No Él dice escucho los la puntos que pregunta, están a ver. alrededor del cloro, tipo Sí. los electrones. Sí. Creo que a pregunta este qué se eran. refiere. A mí que sí. Claro, preguntaba qué eran. Son los electrones, exactamente. Son los electrones del último nivel que tiene cada elemento. Esa es la estructura o la representación de Lewis. Lewis era una forma de dibujar el elemento con su símbolo rodeado de los electrones en el último nivel. Por eso partimos de la configuración electrónica. Si hacemos la configuración electrónica completa del cloro, vamos a ver que termina en 3s2, 3p5. O sea, si sumo los 5 más los 2, o sea, todos los electrones del nivel 3, me da 7. 7 también coincide con el grupo de la tabla periódica. Entonces se representa el elemento rodeado de los últimos electrones de su último nivel, o sea, 7. ¿Sí? Ah, sí, sí, porque yo no estaba en esa parte. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, la otra manera de dibujarlo es anotar los dos elementos, ¿sí? Con colores diferentes, o también se puede con cruces en vez de puntos, representando esos electrones, y poner compartiendo cerca y juntos los que justamente están formando parte de esta unión, ¿sí? No Y entendí. la otra manera, que es así, hay que hacerla, es esto simplificarlo, o sea, hacer la conclusión. ¿Cómo sería? Cloro, guión, cloro. Este guión lo que representa es el par de electrones compartido, ¿sí? Estaría resumiendo este enlace, electrón-electrón. ¿Me Ok. siguen hasta acá? No entendí Sí, lo de sí. las cruces. No Bien. entendí lo de las cruces. Son diferentes dibujos. Según donde uno vea la bibliografía, se puede representar de diferentes maneras. O yo dibujo de esta forma, ¿sí? Como haciendo nubecitas para que cada elemento en su nube alcance los 8 electrones en su último nivel, o puedo dibujar los elementos de distintos colores para diferenciarlos, o del mismo color, pero en vez a uno le hago puntos y al otro le hago cruces. Las dos cosas Ok. significan lo mismo, electrones en el último nivel, solo que para hacer alguna distinción, ¿sí? Se los puede dibujar diferentes, pero es lo mismo. Profe, pero ¿por qué el cloro tiene 6 y, digamos, el cloro rojo tiene 6 y el otro tiene 7? 2, 4, 6, 7. Acá está el otro. Ah, El cloro tiene 7, el otro cloro también tiene 7, pero al compartir electrones, los dos están alcanzando 8 en su último nivel. ¿Sí? Este sería el séptimo de este cloro. Profe, ¿y en el del guión si son más de un electrón los que comparten? ¿Cómo? En el del guión, que representa el par de electrones. ¿Esto? Sí. Sí. Si son más de solo 2. Si son más enlaces o más electrones compartidos. Claro. Bien, eso es el siguiente ejemplo. Buena pregunta. Entonces, en cada caso es una raya por cada par de electrones compartido. Ah, bueno. Acá solo tenemos un par de electrón compartido, entonces es una sola raya. Muy buena la pregunta de la compañera, porque me da pie a decirles cómo se llama esto. Esto se llama unión covalente simple.
Ajá. Simple justamente porque hay solo un par de electrones compartidos, una rayita sola. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, estos, si no lo están copiando, después tranquilos lo copian en la carpeta porque lo van a necesitar tener como guía, ¿sí? Bien. Entonces, 3 formas de representarlo. Esta la tienen que saber, ¿sí? Porque es como el resumen de todo lo que hicimos antes. Y antes, o pueden usar las dos, o pueden usar una de las dos, las que a ustedes les resulte más fácil identificarlo, ¿sí? Profe, Sí. ¿en el otro Zoom vas a explicar lo mismo o otra cosa? No, la idea es seguir con este tema. Y mi idea es llegar a ver todos los ejemplos que preparé. Así que si con uno nos alcanza, buenísimo. Si necesitamos un poquito más del otro, es el otro. Pero son todos ejemplos para que se termine de entender esto, ¿sí? Ah, ok, sí, sí. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer la molécula de dióxido de carbono. Bien, y acá es algo importante. Cada vez que tengan moléculas compuestas, o sea, con varios elementos, ¿sí? Y uno de esos elementos esté repetido más de una vez, por ejemplo, acá tenemos un carbono, 2 oxígenos. Al que aparece menor cantidad de veces lo vamos a poner en el medio, ¿sí? No es que sea obligación, sino que es la mejor manera para después armar el compuesto, porque si lo disponen diferente en el espacio, se van a hacer un lío y después no van a poder realizar la unión. Entonces, si hay un único elemento, lo ponemos en el medio rodeado de lo que haya más. En este caso voy a poner un carbono rodeado de los 2 oxígenos, ¿sí? Porque van a tener moléculas más grandes todavía y se van a hacer líos. Carbono, ¿cuántos puntos le tendría que dibujar alrededor y por qué? 4. 4, muy bien, por allá dijeron 4, bien. Control. ¿Por qué 4? Porque, para hacerlo de forma simple, el carbono pertenece al grupo 14, o en números romanos, 4. Ese 4 sale de que en su último nivel de energía tiene 4 electrones, ¿sí? Al oxígeno, ¿cuántos le voy a dibujar? 6. 6. Muy bien. Fíjense que siempre tratamos de representar pares juntitos, ¿sí? No es que esté mal si yo lo dibujo, no está mal si yo lo hago así, solo que me va a complicar la unión, ¿sí? No sé si se llega a ver. Si yo lo dibujo como más desordenado de los electrones, no está mal, pero me va a complicar un poco más el dibujo, ¿sí? Por eso es que yo lo voy haciendo de a pares, más juntitos. Bien, ¿cuántos electrones le faltan a este oxígeno para alcanzar 8 y cumplir la regla del octeto? 2. 2. Entonces yo voy a hacer una nube que contenga sus 6 propios, más 2 más que necesita, que se los va a pedir compartidos al carbono para alcanzar 8. Vamos con este oxígeno. Tiene 6, ¿qué voy a hacer? Agarrar los otros dos Va a del agarrar carbono. 2. Perfecto.
hacer que en su nube tenga sus propios 6 más 2 más que le pide compartidos al carbono para alcanzar 8 en su nube electrónica. Y el carbono, que tenía 4, ¿cuántos necesita? 4. 2 de cada uno. 2 de cada oxígeno, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué quedó adentro de esta burbuja? ¿Qué están compartiendo en realidad? ¿Cuántos electrones? 8. 4 pares. ¿En este lado, de este lado, el que pinté? 2 pares. Ah, 2 pares. 2 pares, bien. Y de este otro lado, quedaron medio Otros dos. parejos, pero también son 2 pares. Este con este y este con este, ¿sí? Vamos a dibujarlo de la otra manera. Yo ya sé entonces que van a tener este par de electrones compartido, los voy a poner enfrentados. Lo mismo acá, par de electrones compartidos, los pongo enfrentados. Y voy a completar los electrones para el oxígeno. Esto, digamos, sería ya una forma más prolijo de esto. Cuando ustedes empiecen a hacer las uniones, van a ver que muchas veces los elementos les van a quedar separados, les van a quedar medio torcidos los electrones, entonces, si lo hacen de esta forma, es como más visual y después lo pasan más prolijo a esto, y por último, la forma de las rayitas, ¿sí? ¿Se ven? Sí. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora 2 enlaces covalentes, pero ya no están compartiendo 1 con 1, sino 2 con 2, que era la pregunta que hacía la compañera. ¿Cómo lo representamos de la otra manera esto? Carbono, oxígeno, oxígeno. Cada rayita representa un par de electrones compartidos. Par de electrones, par de electrones, par de electrones, par de electrones. ¿Se entiende cómo llegamos de esto a esto? Sí. Bien, entonces, lo primero es la representación de Lewis, según los electrones que tengan en su último nivel de energía, o sea, según el grupo. Mi idea es que, si quieren, y si les gusta y les parece práctico, lo pueden hacer, es primero pensarlo como nubes de electrones, o sea, ¿qué le falta? ¿Qué electrones tiene que englobar un átomo para alcanzar y cumplir la regla del octeto? Después de esta forma queda más visual los electrones que se están compartiendo en sí, porque yo los puedo pintar o puedo verlos, cuáles quedaron entre las dos nubes, cuál es la intersección. Después se puede pasar esta forma, porque yo ahora ya tengo identificados los electrones compartidos entre el carbono y el oxígeno. Entonces yo ya sé que acá hay un par, otro par, un par, otro par. Y los acomodo más lindos. Y por último, representar en las rayitas, ¿sí?, cuáles y cuántos son los electrones compartidos entre cada elemento. Lo que tenemos acá entonces son unión covalente doble. Tenemos 2 uniones covalentes dobles. Esta es una unión covalente doble y esta es otra unión covalente doble, ¿sí? Doble porque son 2 pares de electrones compartidos entre los elementos. ¿Sí? Bueno, voy a borrar, después cualquier cosa pueden volver a ver el video y copiar tranquilos el ejemplo. Profe, a mí los últimos 2 videos de Zoom no me dejaba entrar. Los que mandaste. ¿Al enlace de YouTube? Sí, no me dejaba entrar. Qué raro, ¿cuándo intentaste entrar?
Ayer, creo. Sí, ¿Ayer? ayer. Voy a revisar el enlace, pero Pará. no tengo No, ninguna profe, pero notificación, nada. vos dijiste Pero que te confundiste ahora, me parece. Está hablando de No, otra tipo, cosa, el video Ignacio. que estoy hablando del video que Apa, subí. bueno, como que eran, como que... Voy a revisar a ver si está bien el enlace y cualquier cosa aviso o lo restauro. Ok. Pero debería estar en YouTube subida a través de la plataforma, digamos, del campus de Hydra y les debería pasar. Pero bueno, lo voy a revisar, ¿sí? Bien, ¿vemos otro ejemplo? Nitrógeno 2. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Dónde estaría la diferencia de electronegatividad? Porque no hicimos ninguna todavía con estos Bien, ejemplos. no lo estoy calculando porque son todas menores a 2,1, pero lo podemos hacer. La tengo anotada si quieren, o si alguien tiene una tabla a mano. ¿Cuál es la electronegatividad del nitrógeno? ¿Tienen una tabla a mano? 3,4. Digo, 3,04. 3 tengo yo, a ver, vamos a chequear. Nitrógeno tiene electronegatividad de 3, ¿sí? Pero bueno, puede diferir un poco según la tabla. Vamos a tomar esta. Y como son 2 nitrógenos, la otra también es 3. Si yo hago 3 menos 3, 0. Y no sé si se acuerdan, lo primero que dijimos en la clase, la diferencia de electronegatividad tenía que ser menor a 2,1 para hacer una unión covalente. E incluso si la diferencia de electronegatividad era tan chica, entre 0 y 0,4, era una unión covalente no polar. ¿Sí? O sea que esto ya nos da la idea de que tenemos unión covalente primero y que encima es no polar. Lo hacemos también para el ejemplo anterior, que era CO2. La electronegatividad del carbono es 3,5 y del oxígeno 2,5. 2,5 y eso me da 1 de diferencia. 1 es menor a 2,1, o sea, también es una unión covalente. ¿Sí? Veo una mano ahí levantada. Sí, yo. Sí. O sea, ¿por qué uno de los elementos le saca a los otros los electrones? No, acá no les está sacando, acá están compartiendo. Justamente esa es la clave de la unión covalente. Como la diferencia de electronegatividad es chica, o sea, no hay mucha diferencia de electronegatividad entre uno y otro, la fuerza de atracción de electrones hacia sí compite, o sea, ninguno tiene la fuerza suficiente para arrancarle los electrones a otro como pasaba en la iónica. Acá son tan parejas esas electronegatividades que terminan compartiendo, estabilizándose los elementos, los átomos, al compartir electrones, ¿sí? Al generar esa nube alrededor de ellos, para hacerlo más gráfico, y que los dos alcancen de esa forma los electrones que necesitan. Sí, pero ¿por qué uno le comparte a uno y el otro no al otro? O sea, no sé si me explico. Hasta O sea, ahora porque todos uno los es metal ejemplos que vimos, todos Sí. estaban compartiendo uno con uno, ¿sí? Por eso es que hacíamos las rayitas, porque era un par de electrones compartidos, uno con uno, se enfrentaban. Igual ahora, quizás si seguimos avanzando, vas a ver la diferencia con lo que me estás preguntando. Pero hasta ahora todos compartieron parejos, ninguno se quedó desparejo y todos tenían uno con uno, un enlace con otro, ¿sí? Ok, sí. Vamos a ver el nitrógeno. Profe. ¿A qué grupo pertenece el nitrógeno? Chan, chan. ¿Qué grupo de la tabla el nitrógeno? Al 5. 5. El 5. Favor, Entonces sí. le voy a hacer 5 electrones. ¿Cuánto le falta entonces para alcanzar 8 en su último nivel? 3. Bien, entonces voy a usar estos más 3.
Y el otro nitrógeno, lo mismo, sus 5 propios más 3 más del otro. Bien, entonces, ¿qué quedó compartido? ¿Qué quedó entre la intersección de las dos nubes? ¿Cuántos electrones quedaron compartidos? 3 pares. 3 pares. 3 pares, perfecto. Entonces yo lo podría dibujar como los 3 pares compartidos y los otros 2 de cada nitrógeno. O de otra manera, los 3 pares compartidos. Esta es una unión covalente triple. ¿Sí? No hay muchos ejemplos de uniones covalentes triples, pero sí quería que lo vean, ¿sí? Entonces, lo mismo, las nubes quizás los orienten al principio para saber cuántos electrones le van a quedar a cada elemento, para ver cuáles en la intersección quedan compartidos efectivamente, y después lo pueden llevar a una forma más prolija como esta. Y por último, esta sí hay que hacerla, es el resumen de esa unión, o sea, los electrones compartidos en sí. Si hasta acá me siguieron, vemos 2 ejemplos más y terminamos. Entonces, hasta ahora vimos todas uniones covalentes, ya sea simple, doble o triple. Y en todas, los elementos quedaron perfectamente completos su octeto, cumplieron con la regla del octeto. Todos lograron compartir, siempre un electrón con otro. Vamos a ver un tipo especial ahora de unión covalente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando no todo es tan perfecto. Vamos a hacer la unión entre el azufre y el oxígeno. Y como preguntó la compañera, podemos hacer la diferencia de electronegatividad. El oxígeno tenía una electronegatividad de 3,5. Y el azufre tiene una electronegatividad de 2,5. Eso me da 1, la diferencia. Y 1 está menor a 2,1, o sea que es una unión covalente, ¿sí? Al azufre, ¿se acuerdan que dijimos representarlo? El que aparece menor cantidad de veces en el medio, rodeado de los otros elementos. También lo podrían dibujar el oxígeno acá, ¿eh? Sería lo mismo, pero siempre que quede en el medio y accesible, el que aparece menor cantidad de veces, ¿sí? ¿Cuántos puntitos, cuántos electrones le voy a representar al azufre y cuántos al oxígeno? 7 a los 2. ¿Al azufre cuántos? ¿Qué grupo está el azufre? El 16. 6. Bien. ¿Por qué? Porque el azufre pertenece al grupo 16 en la tabla, o 6 en números romanos. Eso indica que su configuración electrónica externa tiene 6 electrones en su último nivel. De hecho, el azufre termina en configuración 3s2, 3p4. 4 más 2, 6. O sea, 6 electrones en su último nivel, que sería el 3. ¿Sí? De ahí salen los 6. ¿Y al oxígeno? También 6. También 6. Bien, vamos a hacer la unión. ¿Cuántos electrones le faltan a este oxígeno para alcanzar y cumplir la regla del octeto? 2. 2. Bien. Entonces, englobo sus propios 6 más 2 más que va a compartir con el azufre. Y acá viene el tema.
¿Cuántos electrones le faltan al azufre para alcanzar su último nivel? Para completar su último 2 y le... 2 y agarra uno de cada... No. Muy buena la acotación. No agarra uno de cada uno. ¿Por qué no? Porque si yo hago que agarre uno de cada uno, me va a quedar un electrón compartido y uno sin compartir. Y todo es pares de electrones. Todo siempre tiene que ser en pares de electrones. ¿Sí? Acá lo que me dice la compañera es lo siguiente, lo vamos a representar. Habíamos dicho, el oxígeno sus 6 propios, y acá la compañera dice, azufre tiene sus 6, le agarra uno, y tendría que hacer lo mismo del otro lado.